Y seguimos ahora con nuestra recorrida latinoamericana, vamos a volver a Chile, novedades que tienen que ver con el caso Hermosilla, una entrevista que nos prometía Lucía López, así que vamos hacia allí. Lucía, contanos con quién estás. ¿Cómo estás, Darío? Sí, efectivamente yo te comentaba hace unos minutos que íbamos a conversar con el presidente de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía de Chile, porque el caso Hermosilla ha golpeado no solamente al mundo político, a la élite económica, particularmente al Poder Judicial, por dos temas. Uno tiene que ver con los supremos, que aparecen mencionados efectivamente en conversaciones y tejiendo redes de influencia con el abogado Luis Hermosilla, y por otro lado, fiscales que aparecen vinculados a Hermosilla, dos de ellos particularmente ya en la lupa de la justicia, el ex fiscal Manuel Guerra y el fiscal también de Aysén, Carlos Palma, que hasta hace poco cumplía funciones y hoy está siendo investigado por la justicia precisamente por tráficos de influencia que podrían haber incidido incluso en algunos fallos judiciales, y eso es lo determinante. Estamos aquí entonces con Francisco Barros, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Fiscalía, primero para consultarle ¿de qué manera se ha visto golpeado el mundo de funcionarios y funcionarias relacionados con este tema? ¿Cómo usted nos puede contar que han respondido a estas informaciones que se publican en la opinión pública, en la prensa, las acusaciones? ¿De qué manera los ha golpeado? Bueno, hay una inquietud natural respecto de los fiscales particularmente que integran la asociación y evidentemente lo que ha salido en los medios de comunicación manifiestan los colegas una legítima inquietud, así como también la ciudadanía manifiesta la inquietud respecto de las relaciones que pueden haber entre abogados y fiscales. Ahora, siempre he hecho un punto, digamos, no hay ningún inconveniente en las relaciones de fiscales y abogados. O sea, nosotros habitualmente nos comunicamos con abogados defensores, con querellantes. Obviamente eso tiene que estar dentro de los lineamientos propios de la ley y en los lineamientos que fijan las autoridades de la Fiscalía Nacional y los fiscales regionales. En eso no hay ningún inconveniente. Evidentemente, cuando esas comunicaciones se salen de esos márgenes, se salen de esas limitaciones que todos tenemos, evidentemente pueden surgir responsabilidades administrativas y eventualmente responsabilidades penales, y la posición de la Asociación de Fiscales es que eso se investigue, por supuesto, independiente de quién pueda afectar esa investigación. Hay, como tú dices, un fiscal, el fiscal Palma Aysén, y un ex fiscal regional, que es el fiscal Guerra, que fue fiscal de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que están siendo investigados por estos vínculos, por estas conversaciones, por estas relaciones con el abogado Hermosilla, y cómo eso pudo haber incidido en alguna decisión en el marco de investigaciones que llevaba la Fiscalía en su momento. Bueno, esperemos que esto se aclare por de alguna manera la integridad del sistema de justicia penal y particularmente en lo que a nosotros concierne por también la imagen del Ministerio Público. Y en particular sobre el caso de la fiscal que lleva el caso precisamente de Luis Hermosilla, ¿no es cierto? Y el caso en general, no es solamente el único imputado que hoy está en prisión preventiva, hay más. La fiscal regional metropolitana Oriente, la fiscal Lorena Parra, que se ha mencionado en la prensa, que en algún momento intercambió su currículum o le envió su currículum a precisamente Luis Hermosilla. ¿Cuál es la opinión que tienen la Asociación Nacional de Fiscales? Bueno, ella a través de un comunicado y una entrevista incluso dio una explicación respecto de esa situación. Nosotros no tenemos por qué dudar de esa explicación, y lo que se ha concretamente manifestado o expresado en la investigación es que se ha actuado con acuciosidad. Ella no está trabajando sola, está trabajando con un equipo de fiscales, entre los cuales hay fiscales muy destacados, de mucha trayectoria, de gran experiencia, y sin duda que en nuestra opinión nos merecen plena confianza, y tiene que estar la ciudadanía tranquila que es un caso que se va a investigar a fondo y que estas eventuales comunicaciones, bueno, ella tendrá que dar las explicaciones que correspondan, pero en lo que se refiere a la integridad y al curso de la investigación, lo que nosotros hemos visto hasta acá es que se ha llevado de manera absolutamente profesional. Y por cierto, también destacar de que los fiscales hacemos un trabajo, pero ese trabajo también está sometido al escrutinio de los jueces. En definitiva, quienes resuelven las peticiones de los fiscales, quienes evalúan nuestras peticiones, nuestras posturas, son en definitiva los tribunales. Pero en concreto, la Asociación Nacional de Fiscales, y usted representada aquí por usted como su presidente, ¿no considera que el intercambio de currículum, por ejemplo, el envío de un currículum a Luis Hermosilla en algún momento, otrora, no en el marco de este caso, antiguamente, no interviene en la función de la fiscal? Bueno, yo creo que en concreto no ha interferido en las decisiones que ha tomado la fiscal.
Ahora, el tema del envío de currículum, por cierto, es una cuestión que uno puede legítimamente señalar de que no era conveniente, no es conveniente, pero eso tiene que ver también con otro tipo de problemas, con el sistema de nombramiento de los fiscales y también de los jueces del Poder Judicial. Nosotros hace muchos años venimos sosteniendo que hay que modificar el sistema de nombramiento de los fiscales, tanto el nacional como los fiscales regionales. Y creemos que también, desde otro lado, la Asociación de Magistrados, que representa a la mayoría de los jueces del país, también han cuestionado el sistema de nombramiento de los jueces porque precisamente se presta, digamos, para este tipo de relaciones, este tipo de peticiones, de referencias, en los cuales es el antiguo sistema aquí en Chile se llamaba del besamanos, digamos. Sí, antes de darte la palabra, Darío, específicamente, como estamos saliendo a toda Latinoamérica, ¿usted podría explicar de qué manera se nombran los fiscales y efectivamente de qué forma entonces esto que se llamaba el besamanos entra a formar parte de la dinámica? Bueno, el fiscal nacional interviene en los tres poderes del Estado. En primer lugar, la Corte Suprema, se llama un concurso público, cualquier abogado cumpliendo ciertos requisitos puede postular y se hace un pleno en la Corte Suprema, 21 ministros de la Corte Suprema de Chile designan una quina, elaboran una nómina de 5 personas, las 5 primeras mayorías. Esa quina se remite al presidente de la República y el presidente de la República elige un nombre que propone al Senado y el Senado elige, con los 2/3 de los senadores en ejercicio, a ese fiscal nacional. En Chile, el año pasado se dio una situación muy curiosa porque por primera vez se rechazaron los 2 primeros nombres propuestos por el presidente y finalmente el tercer nombre, el del fiscal Ángel Valencia, concitó en el Senado el apoyo mayoritario de los 2/3. Ese es el sistema de nombramiento de fiscal nacional. En el caso de los regionales no interviene sí el Poder Judicial que elabora una terna y esa terna, las Cortes de Apelaciones que la elaboran, la mandan al fiscal nacional y el fiscal nacional elige a uno de esa terna. Ese es el sistema de nombramiento. Lo que nosotros hemos dicho es que no nos parece que el Poder Judicial intervenga en el nombramiento de los fiscales porque la Fiscalía en Chile es un órgano autónomo, a diferencia de otros países en que forma parte del Poder Judicial. En Chile no forma parte del Poder Judicial el Ministerio Público, es un órgano autónomo, un órgano que se denomina extrapoder. Y la intervención del Poder Judicial a nosotros nos parece anómala. El Poder Judicial, por ejemplo, no interviene en el nombramiento de los defensores, pero sí de los fiscales. Eso nos parece extraño. Nosotros hemos dicho que no intervenga. Y lo otro, para que sean mecanismos más participativos, es que las personas que postulen también sean sometidas a un escrutinio público previo, claro, a fin de que la gente pueda señalar por qué le gusta un candidato, por qué no le gusta otro candidato. Sí. Y hoy día se habla mucho del tema de los conflictos de intereses y es importante que los candidatos develen cuando postulan cuáles son sus conflictos eventuales de interés desde el punto de vista económico, el punto de vista patrimonial, etcétera, y puedan decir, mire, yo tengo esta trayectoria, he tenido estos clientes, en fin, eso nos permitiría de alguna manera hacer un sistema mucho más transparente y que eventualmente sea mucho más legítima la designación de las autoridades. Perfecto, concuerda mucho con lo que conversábamos ayer con María Jara Quemada, también experta en materia de probidad e integridad. Darío, por favor, adelante. Gracias, Lucía. ¿Cómo le va, Francisco? Un gusto saludarlo. Me gustaría consultarle casi a un nivel personal, ¿qué le provocó a usted, como miembro, obviamente, de lo que podríamos llamar el sistema de justicia, ¿no?, que incluye fiscales, abogados, jueces, políticos también, si se quiere, que quedaran al desnudo todas estas cuestiones que dejó al descubierto el caso Hermosilla? Bueno, yo creo que esto genera una situación, digamos, entre comillas, como ambivalente. Por un lado, uno queda bastante sorprendido del nivel de contactos, de conexiones y del contenido de las comunicaciones, pero por otro lado creo que esto es saludable para el sistema de persecución penal, para el sistema judicial, para el Estado de Derecho, porque estas son oportunidades para justamente mejorar los sistemas que recién hablábamos de nombramiento, por ejemplo, de jueces, de fiscales regionales, de fiscal nacional. Esto nos permitiría, así como otrora, hace muchos años en Chile, hubo una agenda en el gobierno de Ricardo Lagos de justamente probidad a propósito también de unos casos en que se discutía efectivamente las situaciones de probidad de algunos funcionarios públicos. Yo creo que ahora es la oportunidad también de que el país pueda avanzar en un sistema mucho más participativo, más transparente y que justamente evite estas relaciones muchas veces impropias entre abogados, entre fiscales, entre jueces y nos permita avanzar a un sistema mucho más transparente y en definitiva que establezca la confianza en la ciudadanía, que es lo importante, que la ciudadanía confíe en su sistema de justicia. Ahora, Francisco, usted hablaba, ¿no?, de todas estas redes, ¿no?, que quedaban al descubierto. Ahora, ¿lo sorprendió al mismo tiempo o usted como alguien que
conoce por formar parte desde hace tiempo del sistema, sabe que efectivamente hay muchas cosas que se manejan así por contactos y que hay gente poderosa que gracias a los contactos que obtiene otro tipo de resultados en la justicia. Mire, francamente a mí no me sorprendió. Yo creo que esta cultura, digamos, o estas prácticas vienen hace muchos años en Chile. Yo soy abogado del año 1995, salí de la universidad y yo recuerdo perfectamente que en esa época se hablaba, digamos, de esta cultura, entre comillas, como se denomina coloquialmente, del besamano, es decir, de la relación de personas que están postulando para ser jueces, para ser ministros, que tienen que ir a visitar a los jueces, a los ministros, a sus despachos, pedirles los votos, en fin, esa es una situación que se mantiene hasta hoy día, pero que tiene por lo menos 30 años. Es decir, esto no tiene nada de nuevo. La situación que se devela a partir del caso Audios o caso Hermosilla, como se le denomina, no está revelando absolutamente nada nuevo de lo que ya no tengamos algún conocimiento hace, por lo menos en mi caso, 30 años. Claro, la diferencia es que una cosa es efectivamente cómo ese espacio que es parte de la institucionalidad de los nombramientos, ir a pedir apoyo, se puede transformar en un espacio donde se ofrecen o se intercambian favores, como es el resultado de lo que hemos visto hoy en algunos de los casos que se están investigando. Lo que queda es preguntar sobre lo que va a pasar mañana. En el marco de la investigación, la defensa de Luis Hermosilla ha pedido la entrega de toda la transcripción de los mensajes de WhatsApp de Luis Hermosilla, del teléfono de Luis Hermosilla, y la defensa, encabezada por su hermano Juan Pablo, de alguna manera esto se ha visto como una amenaza, pero se ha dicho vamos a revelar para que no salga lo que la prensa nomás quiere mostrar, las relaciones o las conversaciones que tenía Luis Hermosilla con fiscales o con ministros que pueden estar involucrados en la causa. ¿Ustedes lo consideran es una amenaza y cuál es la opinión que tienen respecto de esa estrategia? En mi opinión no es ninguna amenaza. La verdad que lo que puedan plantear abogados defensores en general, estrategias de cómo abordar los casos, incluso desde el punto de vista comunicacional, es algo que los fiscales, creo yo, tenemos que mantenernos al margen. A mí no me corresponde opinar de lo que haga un abogado defensor en defensa de los intereses de su cliente. Ellos elegirán los caminos que estimen pertinentes. Lo relevante para los efectos de las investigaciones es que efectivamente esos antecedentes que están y van a ser puestos a disposición de la defensa, esos antecedentes revelen si tienen alguna connotación jurídico-penal, que para los efectos de la Fiscalía es lo relevante. Hay muchas conversaciones que pueden ser conversaciones privadas, incluso conversaciones con clientes, que incluso hay que proteger, porque evidentemente el secreto profesional también es un valor que no está en función del abogado, el secreto profesional está en función de los clientes, de personas que depositan la confianza en personas que tienen la obligación de abstenerse de, así como los periodistas, ¿no? Los periodistas tienen que proteger sus fuentes, no por la defensa de los periodistas, sino y evidentemente de la profesión, digamos, pero también en defensa de sus fuentes. Por lo tanto, nosotros tenemos la impresión de que ahí puede haber muchísimas conversaciones, evidentemente en cualquier teléfono de una persona que además era un abogado connotado en la plaza deben haber muchísimas comunicaciones, pero naturalmente las comunicaciones relevantes y relevantes desde el punto de vista jurídico penal son las que a la Fiscalía le deben interesar. Y concretamente, ya sabemos de algunas conversaciones que han pasado a ser parte de investigaciones, hay otras que no. ¿Por qué, por ejemplo, si usted le puede explicar a la ciudadanía, las conversaciones y los traspasos de dinero entre el ministro Andrés Chadwick y Luis Hermosilla no se han abierto como parte de una investigación paralela a la Fiscalía y sí, por ejemplo, otros nombres que han aparecido posteriormente? Mira, yo no sé si no se ha abierto una línea investigativa en ese sentido. No formalmente, al menos. No, pero fue mencionada, digamos, en la audiencia de formalización fue mencionada por los fiscales y por lo tanto yo creo que para ellos esa es una comunicación que tiene cierta relevancia. Puede ser una relevancia de contexto también, o puede ser una relevancia propia de una línea investigativa concreta. Yo no conozco la investigación, no me corresponde conocerla, y por lo tanto desconozco cuáles son otras líneas investigativas, otras aristas que seguramente van a surgir. Para que también la ciudadanía tenga claro, esta es una investigación que recién comienza. Recién se formalizó la investigación hace unos días atrás. Se dieron 6 plazos de investigación, pero evidentemente la experiencia indica que ese plazo seguramente se va a prorrogar por harto tiempo más. Por lo tanto, tenemos un horizonte, creo yo, por lo menos de un año, ¿ya? En la cual vamos a ir sabiendo qué es lo que va a ocurrir, si se abre otra línea investigativa, si se reformaliza la investigación y, en definitiva,
seguramente a fines del próximo año vamos a ir teniendo alguna claridad respecto del futuro de la causa. Muchas gracias, presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Barros, aquí conversando con toda Latinoamérica a propósito de este caso en Hermosilla. No siento que tanto ha removido por una parte el Poder Judicial, lo mencionaba también, Fiscalía, Justicia, involucrados en este caso parte de la élite económica y política del país, Darío. Muchas gracias, Lucía, y muchas gracias al fiscal.